Después de la muerte de Tupac y Biggie quedó un gran vacío en el hip hop, pero pronto un rapero con un particular estilo de rapear con pronunciación brusca y ladradora y con credibilidad callejera de sobra tomaría ese lugar. Earl Simmons nació el 18 de diciembre de 1970 en Mount Vernon, Nueva York. Después de su nacimiento, sus padres, quienes eran muy jóvenes, se separaron. Earl se quedó con su madre y pronto se mudaron con parte de su familia al suburbio de Yonkers en la ciudad de Nueva York, cuando aún era un niño pequeño. Earl fue criado como testigo de Jehová, pero su infancia no fue nada fácil. En una ocasión fue atropellado por un conductor ebrio mientras cruzaba la calle y sufrió heridas leves. Años después afirmó en una entrevista que su familia podría haber recibido hasta $10,000 en un acuerdo legal, pero su madre se negó a abrir un caso porque afirmó que iba en contra de su fe. Desde pequeño sufría de asma severa que lo llevaba a la sala de emergencias casi todas las noches, además de sufrir maltrato físico por parte de su madre y los diferentes novios de ella. Se dijo que algunas palizas fueron tan fuertes que perdió dientes y sufrió muchas heridas. Esta infancia problemática y abusiva lo volvió violento. En la escuela arrojaba sillas a los maestros y era violento con los otros niños. Posteriormente fue expulsado de la escuela por su mal comportamiento. Rápidamente Simmons encontró una vida en las calles y pasó mucho tiempo viviendo en hogares grupales y sobreviviendo en las calles a través de robos, lo que lo llevó a varios enfrentamientos con la ley. Después de haber pasado la mayor parte de su infancia dentro y fuera de hogares infantiles, un adolescente, Earl seguía deambulando por las calles y participaba en todo, desde robos hasta tráfico de drogas para ganarse la vida. En esos momentos sintió una afinidad particularmente fuerte con los perros callejeros, animales cruelmente olvidados por la sociedad que debían perseverar para sobrevivir. Para él fue como verse a sí mismo y creó un vínculo con ellos. Simmons también tuvo su paso por la escuela secundaria George Westinghouse, escuela a la que también asistieron Jay-Z, The Notorious B.I.G. y Busta Rhymes. Durante su estadía en diferentes hogares temporales y centros de atención, Simmons vio el hip hop como un escape a sus problemas, comenzando como DJ y beatbox. Cuando regresó a casa, Simmons conoció a Reddy Ron, un rapero local, quien quedó impresionado con la habilidad de beatboxing de Simmons y le pidió que se convirtiera en su compañero. Eligió el nombre de DMX, que proviene de un instrumento que había usado en el hogar de niños, la caja de ritmo llamada Oberheim DMX. Más tarde también se interpretó como Dermac X. DMX comenzó su carrera en la música a los 14 años, en 1984, cuando hacía beatbox para Reddy Ron. Después de cumplir una condena en prisión por robar un perro, comenzó a escribir sus propias letras y a presentarse localmente para niños más pequeños. En 1988, mientras estaba en prisión por robo de auto, comenzó a dedicar casi todo su tiempo libre a escribir letras y también a conocer y rapear con Kay Solo. Después de salir de prisión comenzó a producir y vender su música. La vendía en las esquinas de las calles, lo que lo ayudó a construir una base de admiradores locales en Nueva York. En 1991 apareció en la columna Unsigned Hype de la revista The Source, donde se destacaban artistas de hip hop sin firmar. En 1992 Columbia Records firmó a DMX con su sello subsidiario Rough House Records, donde lanzó su sencillo debut Born Loser en 1993. En 1994 lanzó su segundo sencillo, Make a Move, pero pronto fue liberado de Columbia Records. En 1995 apareció en dos canciones del rapero Pudgy the Fat Bastard, en Inner City Blues y en You Ain't Now. I got a lot of bullshit on my mind. And when the power's gone and there's another tombstone, a child is put running through niggas, that's how I do niggas. And two niggas got nothing. And competition, listen, I slay them like snow, I be. Ese mismo año hizo una aparición especial junto a Jay-Z y Ja Rule en la canción Time to Burn del álbum debut de Mike Geronimo. You know my work got blessed and press more skirts than the cleaners. En 1996 apareció nuevamente junto a Jay-Z en la canción If It's On, It On del grupo Cash Money Click, grupo donde estaba Ja Rule. En 1997 continuó haciendo apariciones como invitado en canciones de Mike Geronimo nuevamente, en Usual Suspect y en el álbum debut de Mace en las canciones Take What's Yours y 24 to Live. I be that young fly fellow, got that road down. Niggas wanna shout, I'ma make noise. My Beretta too, I do good. Take power and nice cold water and spend my 24 left until my death. So I'm gonna waste a lot of
También en el sencillo 4321 de LL Cool J junto a Kanye West, Method Man y Redman. En 1998 firmó con Def Jam Recordings y en febrero lanzó el sencillo Get At Me Dog. La canción fue un éxito y fue certificada oro. Con esto DMX allanó el camino para lo que sería su álbum debut. En mayo lanzó su álbum debut, It's That and Hell Is Hot. El álbum inmediatamente se disparó a la cima de las listas, debutando en el número 1 en el Billboard 200 y vendiendo 251,000 copias en su primera semana. Contenía el clásico Rough Riders Anthem y otros éxitos como Let Me Fly, Damien y Stop Being Greedy. You on the floor, wishing you never saw me walk through. Either let me fly or give me death. Let my soul, sold my soul to the devil, and the price was cheap. And yo, that's what I've been wanting all my life. Thinking about my little man, I will bleed, give him my right hand. Now that I think about it long enough now, stop being greedy. Let's keep it real, but why ask why when you know when it's your time? Era un álbum oscuro, agresivo y melancólico y estaba lleno de algunas de las letras más personales de DMX. Debido al éxito se empezaron a hacer numerosas comparaciones con Tupac. En diciembre de ese mismo año DMX lanzó su segundo álbum, Flesh on My Flesh, Blood on My Blood. Nuevamente debutó en el número 1 en el Billboard 200. Como resultado, DMX se convirtió en el segundo rapero en la historia después de Tupac Shakur en lanzar 2 álbumes número 1 en el mismo año. El álbum contó con el sencillo Sleeping y vendió más de 670,000 copias en la primera semana. El álbum finalmente fue multiplatino. DMX también hizo aparición en el álbum Money, Power and Respect del grupo Deluxe en la canción de igual nombre. Y en Shut Up Down del grupo Onyx. 1998 también marcó el debut cinematográfico de DMX, cuando protagonizó junto a Nas la película Belly. Para la banda sonora, DMX unió a Ja Rule, Method Man y Nas para la canción Grand Finale. Y con Sean Paul y Mr. Vega en Top Charter. En 1999 DMX fue parte de la exitosa gira Hard Knock Life Tour junto a Jay-Z, Ja Rule, Method Man y Redman. DMX, Jay-Z y Ja Rule aparecen junto como un supergrupo llamado Murder Inc. en la portada de la edición de junio de 1999 de la revista estadounidense de hip hop XXL. Desde 1995 venían colaborando juntos en diferentes canciones de otros artistas. DMX junto a Jay-Z aparecería en el álbum debut de Ja Rule en la canción It's Murder, donde se veía a los tres nuevamente reunidos en una canción. They got my back against the building. I'm the building that's creeping around. I leave bullets large, leave you leaning on your DMX continuó haciendo apariciones en las canciones Life Is What You Make It del tercer álbum de Nas. Y en Sincerity del cuarto álbum de Mary J. Blige. Debido a su gran popularidad fue invitada a Woodstock 99, que reunió a algunos de los artistas y bandas más importantes de la época. La presentación de DMX fue memorable, se ganó al público a pulso y estaba reteniendo a más de 500,000 de personas como todo un veterano. En diciembre de ese mismo año lanzó su tercer álbum, And Then There Was X, que se convirtió en su tercer álbum consecutivo en debutar en el número 1. Su sencillo más popular sin duda Party Up, que se convirtió en su primer top 10 en la lista de R&B Hip Hop. What's My Name y What These Bitches Want también fueron bastante populares. You out there running your mouth, right? Oh God! What that means is that Hey, dog, I meet what? Discreet, Inez, and Alicia, Teresa, Monica.
El álbum vendió más que sus álbumes anteriores, vendiendo 698,000 copias en su primera semana. Además obtuvo 2 nominaciones para los premios Grammy de 2001. Fue nominado a la mejor interpretación solista de rap por Party Up y a mejor álbum de rap. Ese año ganó a mejor artista de álbum de R&B del año por Flesh of My Flesh, Blood of My Blood en los Billboard Music Awards. Ese año enfrentó un cargo de crueldad animal, después de que se encontrara una docena de pitbulls en su casa. El cargo fue desestimado después de que él accedió a aceptar la responsabilidad y grabar anuncios de servicio público para un grupo de derechos de los animales. En 2000 DMX hizo aparición en la película Romeo debe morir. Para la banda sonora colaboró con Aaliyah en la canción Come Back in the One Piece. Siguió colaborando en los álbumes de otros artistas, como en el cuarto álbum de Busta Rhymes en la canción Why We Die junto a Jay-Z. En el octavo álbum de LL Cool J en la canción Fuck It Out Day junto a Method Man y Redman. Y en el tercer álbum de Limp Bizkit en Rolling Urban Assault Vehicle nuevamente junto a Method Man y Redman. En los American Music Awards ganó artista favorito de rap. Y nuevamente tuvo problemas con la ley a ser detenido por posesión de marihuana. Tuvo que cumplir una condena de 15 días en prisión. En 2001 DMX cumplió otra sentencia de cárcel por conducir sin licencia y posesión de marihuana. Su apelación para reducir la sentencia fue denegada, más bien fue acusado de agresión por arrojar objetos a los guardias de la prisión. Tras mejorar su situación legal, DMX volvió al estudio para completar su cuarto álbum, The Great Depression. Fue su cuarto álbum consecutivo en debutar en el número 1. Contó con los sencillos Who We Be, We Right Here y I Miss You. El álbum fue un éxito comercial, vendiendo 440,000 copias en la primera semana. Este año se llevaron a cabo los premios Grammy, donde DMX estaba nominado a 2 premios, pero perdió ante Eminem. Junto a Steven Seagal protagonizó la película Exit Wound, que fue un éxito sorpresivo. En enero de 2002, DMX se declaró culpable de 13 cargos de crueldad animal, un cargo de conducta desordenada y posesión de parafernalia de drogas. Justo ese año empezó la rivalidad con Ja Rule. Después de que el supergrupo con Jay-Z Ja Rule no funcionara, DMX sintió que Ja Rule copiaba su estilo de rapear y lanzó el diss de One Word, donde le decía: "Tienes parte de tu equipo que son más duras que tú, déjame decirte lo que dicen los negros en la cárcel, que eres la más linda de tu etiqueta. La forma en la que vas por ahí bailando en videos de me estás avergonzando, Junior, te quería como a un hijo". A finales de ese año lanzó su quinto álbum, Grand Champ, y una vez más debutó en el número 1 en la lista Billboard 200, colocando a DMX como el único artista musical en la historia en lanzar 5 álbumes número 1 consecutivamente. El álbum fue apoyado por 2 sencillos, Where the Hood At y Get It On The Floor. A pesar de recibir críticas mixtas, el álbum fue un éxito comercial, vendiendo 312,000 copias en su primera semana. En 2003 protagonizó junto a Jet Li Cradle to the Grave. El sencillo de la banda sonora X Gon Give It To Ya fue un gran éxito. La banda sonora también incluía la canción Go to Sleep, donde DMX une a Eminem y Obi Trice para atacar a Ja Rule nuevamente. Ese año tuvo su personaje de pelea en el juego Def Jam Vendetta. En 2004 protagonizó la película Never Die Alone. Apareció en el cuarto álbum de Ludacris en la canción Put Your Money y en el sencillo Tear It Up de John Woo junto a Lil Flip y David Banner. En junio fue detenido por posesión de crack, armas ilegales, amenaza, conducción bajo la influencia de drogas o alcohol y supuestamente hacerse pasar por agente del FBI.
Le dieron una descarga condicional en diciembre, pero se declaró culpable de violar la libertad condicional. En noviembre de 2005, DMX fue sentenciado a 70 días de cárcel por violar la libertad condicional, pero fue liberado temprano por buen comportamiento en diciembre. En 2006, DMX firmó con Columbia Records, donde lanzó su sexto álbum, Year of the Dog Again. Debutó en el número 2 en el Billboard 200, convirtiéndose en el primer álbum de DMX que no debutaba en el número 1. Fue apoyado por los sencillos We In Here y Lord Give Me a Sign. El álbum recibió críticas generalmente positivas, pero fue un éxito comercial moderado, vendiendo 125,000 copias en su primera semana. Ese año hizo aparición en el remix de Touch It de Busta Rhymes. El remix presentaba a Mary J. Blige, Rad Digga, Missy Elliott, Lloyd Banks y Papoose. Los problemas legales de DMX eran muchos hasta entonces y los años posteriores no fueron diferentes. Seguía estando involucrado en arrestos por posesión de drogas, robo, agresión, crueldad animal, exceso de velocidad, conducir bajo la influencia de alcohol, así como conducir sin licencia, entre otros muchos cargos. No fue hasta 2011 que DMX se presentó a los premios Best Hip Hop Award 2011 y dijo que estaba trabajando sin parar todos los días en su séptimo álbum. Agobiado por los problemas legales, lanzó Undisputed en 2012 con el sello Seven Arts. El álbum debutó en el número 19 en el Billboard 200, vendiendo 17,000 copias en su primera semana. El álbum presentó solo un rapero invitado, que fue Machine Gun Kelly, en la canción I Don't Dance. Las críticas al álbum fueron notables. Se decía que el mejor momento de DMX ya había pasado y este álbum no se acercaba a sus trabajos anteriores. Ese mismo año, DMX le devolvió favor a MGK e hizo aparición en su álbum debut en la canción Demons. En 2013 fue arrestado 4 veces por conducir sin licencia, estar bajo la influencia del alcohol y tener marihuana en su posesión. DMX también anunció que había comenzado a trabajar en su octavo álbum de estudio. Ese año lanzó la canción Don't Call Me, en donde destaca la colaboración con Rakim. En diciembre, tras recuperar su pasaporte, se embarcó en una gira mundial con actuaciones en Bulgaria y Kosovo. En 2015 fue acusado y arrestado por robo, además de ser sentenciado a 6 meses de prisión por no pagar $400,000 en manutención infantil. DMX tenía 15 hijos con 11 mujeres diferentes, lo que lo llevaba frecuentemente a los tribunales. A pesar de los muchos problemas de DMX, seguía apareciendo en películas y series, y en 2015 hizo un cameo especial en la serie Fresh Off the Boat, donde el pequeño Eddie acepta un trabajo de medio tiempo con DMX para comprar un collar caro para su interés amoroso. DMX responde con un consejo que destacó mucho en el capítulo. Cuando comencé a cultivar orquídeas pensé que necesitaban la tierra y las luces más caras para florecer, y murieron. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo lo que realmente necesitaban era tiempo y atención. No necesitas darle un regalo a tu chica, tienes que darle tu tiempo. En febrero de 2016 fue encontrado inconsciente en un estacionamiento. Fue reanimado y quedó semiconsciente. Posteriormente fue trasladado de urgencia al hospital. Un testigo dijo que ingirió algún tipo de sustancia antes de colapsar, pero la policía no encontró sustancias ilegales en la propiedad. DMX después declaró que se trataba de un ataque de asma. A mediados de 2016 lanzó una nueva canción titulada Blood Red. Ese mismo año dio un sermón en una iglesia en Phoenix, Arizona. Después de estar en la cárcel, declaró que tenía un propósito y era predicar la palabra de Dios. En julio de 2017, DMX fue acusado de 14 cargos federales de fraude fiscal. Los fiscales federales lo acusaron de no presentar declaraciones de impuestos sobre la renta de 2010 a 2015. DMX se declaró culpable de un solo cargo de fraude fiscal en noviembre. En enero de 2018 fue remitido a la cárcel después de abandonar un programa de tratamiento de drogas ordenado por el tribunal y recaer con cocaína y oxicodona. En marzo fue condenado a 1 año de prisión seguido de 3 años de libertad supervisada. La corte también ordenó a DMX pagar $2.290.000 en restitución al gobierno.
Fue puesto en libertad el 25 de enero de 2019. Posteriormente colaboró en una canción para la serie Godfather of Harlem junto a Rick Ross y Sweet Beats, la canción titulada Just in Case. En 2020 volvió a colaborar con el grupo The Lox en la canción titulada About Shit. A lo largo de su vida, DMX fue arrestado muchas veces por varios cargos. También luchó toda su vida contra su adicción a las drogas. Tratando de combatir esa adicción, ingresó a rehabilitación en diferentes años, pero siempre recaía. DMX dijo que se volvió adicto al crack cuando tenía 14 años, después de que Reddy Ron lo engañó para que fumara un cigarrillo de marihuana mezclado con la droga. También dijo que tenía trastorno bipolar. El 2 de abril de 2021, DMX fue trasladado de urgencia al hospital White Plains, Nueva York, en estado grave después de sufrir un infarto. La salud de DMX era tan crítica que fue reanimado y colocado en soporte vital. Cuando intentaron reanimarlo, sufrió hipoxia cerebral durante 30 minutos. Después su manager Steve Rifkin declaró que estaba en coma y que estaba listo para someterse a pruebas para determinar la funcionalidad de su cerebro, y que su familia determinaría qué era lo mejor para él. El 5 de abril los fanáticos y las familias de DMX se reunieron afuera del hospital para una vigilia. Muchos sostuvieron globos y letreros de DMX, mientras otros cruzaban los brazos para formar una X en reconocimiento a su nombre. Lamentablemente el 9 de abril DMX murió a la edad de 50 años. Su estado no había mejorado después de su ataque cardíaco y en última instancia guió a la toma de decisiones de su familia. Her fue un guerrero que luchó hasta el final, amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos los momentos que pasamos con él. La música de Her inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su icónico legado vivirá para siempre. Apreciamos todo el amor y el apoyo durante este momento difícil. Respeten nuestra privacidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro hermano, padre, tío y el hombre que el mundo conocía como DMX, dijo su familia en un comunicado. Después de la triste noticia, muchas celebridades rindieron homenaje a través de las redes sociales. Entre ellos estaban raperos, actores, deportistas y todas aquellas personas que en algún momento escucharon su música. El 24 de abril se llevó a cabo una celebración de la vida de DMX en el Barclays Center de Brooklyn. En el camino a Barclays, el ataúd de DMX fue llevado por un camión junto a una procesión de cientos de motociclistas en homenaje al colectivo de hip hop Rough Riders. Partieron desde el lugar de nacimiento de DMX en Yonkers. El funeral de DMX se llevó a cabo el 25 de abril. El ataúd de DMX era de color rojo y presentaba la palabra fe en letra grande. Entre las personas que asistieron estaban la familia, amigos y personas cercanas que trabajaron con él durante su vida. En el funeral, la líder comunitaria y pacificadora de la ciudad de Nueva York, Erica Ford, dijo que el estado de Nueva York declara el 18 de diciembre el cumpleaños de DMX como el día de DMX. El 28 de mayo a través de Def Jam Recordings se lanzó Exodus, el primer álbum póstumo de DMX que cuenta con colaboraciones con Jay-Z, Nas, Lil Wayne, Snoop Dogg, Griselda, The Lox, entre otros. El 25 de noviembre se estrenó el documental DMX Don't Try to Understand. El documental se centra un año en la vida de DMX, siguiéndolo después de su liberación de prisión en 2019, mientras intenta reconstruir su carrera musical y reconectarse con su familia. También retrata su carrera desde su dura infancia hasta su exitoso debut. Un artista que dominó el rap a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000. DMX se ganó a los fanáticos y críticos con sus letras crudas y su estilo agresivo, junto a su inconfundible voz grave. Los primeros 5 de los 7 álbumes en vida de DMX debutaron en el número 1 en la lista de Billboard y vendió más de 20 millones en discos, un récord impresionante.